Hola, ¿qué tal? En este video mm, veremos eh, la distribución muestral de la media muestral, X media, para una población infinita y para población infinita. Lo que haremos es calcular todo lo que tiene que ver con el concepto de distribución muestral. Como primero, veremos el cálculo de el error estándar de la distribución o de la media muestral y el cálculo de probabilidades, y por último vamos a ver lo que son algunas aplicaciones. Para poder calcular el error estándar, tenemos el primer ejemplo que dice: calcule el error estándar de la media muestral X media si se sabe que la desviación estándar es igual a 25. Tenemos dos casos: para cuando nuestra muestra es de 50 y para que nuestra muestra sea de 120. Entonces lo primero que tenemos que encontrar son nuestros datos, y los datos que tenemos es de que la desviación estándar es igual a 25 y que nuestra muestra es de tamaño 50. Y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la fórmula para calcular lo que es el error estándar de la media. Aquí tenemos una hojita en donde se muestra las fórmulas que vamos a utilizar en general en este video, y donde indico que el error estándar, que comúnmente se escribe de esta forma, a veces lo ponen como sigma de X media, para una población infinita, el ejemplo que estamos viendo, se calcula como la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada de la muestra. O sea, que sencillamente lo que vamos a hacer es tomarnos nuestra fórmula SX media, que es igual a sigma sobre raíz de n, ese sigma, y sustituimos nuestros datos. O sea que esto es igual a 25 sobre raíz de 50. Calculando en nuestra calculadora, ponemos 25 dividido, y yo les recomiendo que pongan un paréntesis, ponemos la raíz, ponemos el número 50 y cerramos. Entonces el error estándar es igual a 3.5355. Lo mejor es tomarse 2 o 4 decimales. En el siguiente ejemplo aplicamos la misma. Entonces SX media es igual a sigma sobre raíz de n, y eso es igual a quién. Pues en este caso tenemos los datos, que la desviación estándar es la misma y nuestro tamaño de la muestra es 120. O sea que eso es igual a 25 sobre raíz de 120. Haciendo lo mismo, tenemos que el error estándar de la media muestral es de 2.28. 21. Y eso es todo para lo que es el cálculo del error estándar. Ok. En el siguiente ejemplo vamos a calcular lo que es la probabilidad para la distribución muestral de la media muestral. Y para esto vamos a utilizar lo que es la siguiente fórmula, la cual es la fórmula para estandarizar. Si no está estandarizada, necesitamos estandarizarla. Pero la diferencia que tenemos de la distribución normal es de que aquí tenemos nosotros
que es X media menos la media de la población sobre, hay que observar que este de aquí es el error estándar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta formulita. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos que nos dice, para una muestra de 40 observaciones de una distribución normal con media de 15 y desviación estándar de 2.3, calcule la probabilidad de que la media de la población se encuentre entre 12 y 20. Entonces, siguiendo el mismo patrón, tomamos nuestros datos y tenemos que la media es igual a 15, la desviación estándar es igual a 2.3 y el tamaño de muestra es igual a 40. Y tenemos que calcular este evento. Entonces, este evento hay que observar que no está estandarizado, así que tenemos que estandarizarlo. Entonces, el evento es que la media se encuentre entre 12 y 20, estandarizando. Pues utilizamos la fórmula X media menos la media poblacional dividido entre el error estándar, o sea, sigma sobre raíz de n. O que prácticamente lo podemos ver como raíz de n por X media menos mu sobre sigma, sobre la desviación estándar, que es prácticamente lo mismo. Hay que ver que tenemos una fracción aquí, que haciendo la ley de los medios y extremos, nos queda esta de aquí. Entonces, aplicándola, tenemos que es la probabilidad de que la media 12 menos 15, ¿sí?, sobre 2.3 por todo esto multiplicado por raíz de n. No importa si está aquí o está acá. O sea, la raíz de 40. Y esto va a ser entre, ahora cambiamos nuestra variable, la estandarizamos, que es igual a z. Entonces ponemos igual, menor igual a 20 menos 15 sobre 2.3 y todo esto multiplicado por la raíz de 40. Realizando los cálculos, tenemos que la primera parte es 12 menos 15, ponemos igual, lo dividimos entre 2.3 y lo multiplicamos por la raíz de 40. Aquí tenemos un número muy grande, entonces vamos a hacerlo de una forma más detallada. Entonces tenemos 12 menos 15 dividido entre 2.3. Esto es igual a la probabilidad de menos 1.3 por la raíz de 40. La raíz de 40 es igual a 6.32. Vamos a dejarlo con los decimales. Esto es menor igual a z, menor igual a 20 menos 15 dividido entre 2.3 nos da 2.17 por la raíz de 40, que es igual a 6.32, como antes. Y cerramos. Ahora realizamos la multiplicación, menos 1.3 por 6.32 nos da menos 8.32
0.216. Entonces era correcto. Z menor o igual a 2.17 por 6.32. Nos da 13.7144. En este caso, estos valores son muy grandes para encontrarlos en nuestra tabla, porque esos tenemos que encontrarlos en nuestra tabla. Viendo la tabla, podemos ver que el número más pequeño es menos 3.009 y el número más grande es 3.09. Hay que ver que este es muy grande, algo muy grande, menos algo muy chico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir en el ejemplo? Volviendo al ejemplo, entonces esto es algo muy grande, esto es algo muy pequeño, entonces vamos a ponerlo como 0.99999 menos 0.00040 y un número. Entonces esto es igual a 0.99998. Si nos dan otros valores que están dentro de la tabla, pues simple y sencillamente los encontramos de la misma forma, como coordenada, ¿no? El siguiente ejemplo, tenemos una aplicación a la distribución de la muestral, de la media muestral, que nos dice: en un instituto educativo se sabe que la calificación media de un estudiante en una asignatura es de 78, con una desviación estándar de 8. Si se toma una muestra de 25 estudiantes de tal asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan más de 80 de calificación? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestros datos. Obviamente, satisfacer lo que es nuestra fórmula y encontrar el evento. Entonces, tenemos nuestros datos, que la media es igual a 78, la desviación estándar es igual a 8 y se toma una muestra de 25. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el evento. Entonces nos dice que queremos la probabilidad, o sea, P, ¿de qué? De que obtenga más de 80 de calificación, o sea, que el promedio de calificación esté arriba de 80, o sea, más de 80. O sea, que el promedio de calificación sea mayor a 80. O podemos verlo como que 80 sea menor a X medio. ¿Sí? Como siguiente, tenemos que aplicar la fórmula de estandarización. Recordemos que tenemos que es X media menos mu sobre el error estándar, o raíz de n por X media menos mu sobre sigma. Entonces, aplicando la estandarización, nos tenemos que P de Z es mayor o igual a 80 menos la media sobre raíz de 25 por, sobre 8
por raíz de 25, ¿no? Ahora sí. Recordemos que es sobre 8. Entonces, esto lo calculamos en nuestra calculadora. Tenemos que es 80 menos 78 igual dividido entre 8. Tenemos que es 0.25 por la raíz de 25, que es igual a 5. Ahora 5 por 0.25 y nos da 1.25. La probabilidad de que z esté por arriba de 1.25 y ya lo tenemos, ¿no? Entonces debemos que encontrar ese evento, pero para encontrar ese evento tenemos que utilizar la fórmula, una fórmula que tenemos en otro video, del cálculo de la distribución normal estándar. Hay que observar que para poder utilizar nuestra tabla, como observación, para utilizar la tabla, necesitamos la probabilidad de que z esté por debajo de un cierto a. Como está volteado, utilizamos otra fórmula que está en el video que les digo, y esto es igual a la probabilidad de que z esté por debajo de menos 1.25. Esta es una fórmula para poder cambiar en un evento de esta forma, para poder cambiar la desigualdad, pues la cambiamos y hacemos negativo al otro. Entonces nos vamos a la tabla, y como es un número negativo necesitamos tomarnos valores negativos, y como queremos el menos 1.25, nos vamos al menos 1.2 y después nos vamos a la columna que le corresponde al 5, que esto es igual a 0.1056. Volvemos al ejemplo. Entonces la probabilidad de que z esté por debajo de menos 1.25 es igual a 0.1056. Y este es el resultado, ¿no? Hay que ver que como nosotros necesitamos la probabilidad va de 0 a 1. Si nosotros necesitamos el porcentaje, entonces la probabilidad se multiplica por 100, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. No es lo mismo una probabilidad que un porcentaje. En el siguiente inciso tenemos: si se toma una muestra de 50 estudiantes de tal asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que obtengan entre 80 y 95 de calificación promedio? Y lo primero que tenemos que hacer, de igual forma, con nuestros datos, tenemos que la media sigue siendo la misma, la desviación estándar es 8 porque es el mismo ejemplo, y la muestra es igual a 25 cuando toma, la muestra es de 50 en este caso, hay que cambiarla, 50, y nuestro evento tenemos que encontrarlo, y nos dice cuál es la probabilidad de que obtengan entre 80 y 95 de calificación promedio, o sea que la calificación promedio esté entre 80 y 95. Entonces tenemos que aplicar
nuestra fórmula de estandarización que tenemos aquí. Entonces tenemos 80 menos 78 sobre 8, y esto multiplicado, lo voy a poner como una X, así, entre la raíz de 50 menor o igual a X media, pero aquí ya cambia la variable, ¿verdad? Entonces quitamos esta variable, ponemos Z menor o igual a 95 menos 78 sobre 8, todo esto multiplicado por la raíz de 50. Esto es importante. Cuando aplicamos nuestra fórmula de estandarización, cambia la variable, ¿sí? Es un error muy común que se ve. Haciendo los cálculos, obtenemos estos valores. Para el lado izquierdo es 1.76 y para el lado derecho es 15.02. Hay que ver que este valor en la tabla es muy grande. Lo ponemos como 0.99999, igual y puede ser más 9, ¿no? No hay problema. Lo menos el 1.76 en la tabla, lo buscamos. Como es un valor positivo, nos vamos a los positivos. Necesitamos el 1.76. 1.01234569608. Esa es la columna del 06. .9608. Y por último, tomamos nuestra calculadora, 0.9999, los que quieran, no hay problema, porque eso es muy grande. O sea, casi 1, menos 0.9608. Por tanto, la probabilidad es 0.0391999.